en el capítulo 5 del libro de Romanos. Y vamos a comenzar en esta mañana este capítulo 5 tan maravilloso del libro de los Romanos. En este momento en que vamos a entrar a ver los resultados de la justificación, o sea, los beneficios que recibe una persona inmediatamente después de recibir a Cristo, quiero hacer un resumen hasta este momento de lo que hemos visto con anterioridad. Vamos a ver en resumen rápidamente los últimos 4 capítulos. Por ejemplo, en el primer capítulo descubrimos que Dios se revela a través de la naturaleza. Hay personas que les van a decir a ustedes, bueno, ¿y qué pasa con los budistas y los jíbaros y los salvajes que nunca han tenido la Biblia y que nunca oyeron hablar de Cristo? Bueno, el capítulo 1 de Romanos nos explica esto, que Dios ha revelado su poder y su deidad, o sea, que Él existe realmente a través del orden y el diseño de la creación. Dice, por ejemplo, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. No se necesitan letras para decir Dios existe, sino que al ver el orden y el diseño tan perfecto que existe en el mundo que nos rodea, esto es un testimonio de Dios al hombre, a su intelecto, para que el hombre comprenda que no se hizo solo. Hay un principio, tiene que haber un final. Esto nos lo habla en el capítulo 1 de Romanos, y el capítulo 1 de Romanos también nos dice que habiendo el hombre conocido y habiendo el hombre experimentado, y lo sigue experimentando, que Dios existe, el hombre se envaneció en su mente. Y llegó a una conclusión, a una premisa, a una tesis totalmente negativa, diciendo, no hay Dios. Entonces, vemos en el capítulo 1 de Romanos que cuando el hombre rechaza esa manifestación divina de Dios, el hombre se degenera sexualmente. El juicio de Dios sobre los paganos y sobre las personas que rechazan su existencia es una mente reprobada. O sea, los homosexuales, las lesbianas, los degenerados, los lujuriosos, los viejos rabo verdes, los muchachos dominados por la sensualidad y el sexo, son muchachos que han rechazado secretamente en su corazón la verdad de Dios. Vamos al capítulo 2 de Romanos y encontramos en el capítulo 2 que hay personas que no son degeneradas sexuales, que hay personas que son religiosas, que hay personas que van a la iglesia. Pues el capítulo 2 de Romanos nos dice que las personas que se creen cristianas por el hecho de asistir a una determinada religión no escaparán del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la religión no salva a nadie. Cualquier persona en esta mañana que esté inmiscuida o que pertenezca a una religión o que haya heredado el catolicismo o el protestantismo o eres evangélico por nacimiento, el hecho de tener y pertenecer a una religión no te lleva al cielo. Tú tienes que nacer de nuevo, tienes que convertirte y tienes que recibir a Jesucristo. Pues el capítulo 2 de Romanos trata con los religiosos, que creen que escaparán del juicio de Dios por ser religiosos. El capítulo 3 de Romanos nos revela los rayos X de Dios y nos dice Dios la condición verdadera del hombre, tanto los degenerados como los muy religiosos. Y Dios nos dice en Romanos que la condición del hombre, no importa que sea una borracha o una prostituta o un degenerado o un buen padre irreligioso pero sin Cristo, la Biblia dice que la condición del hombre sin Cristo es patética, lastimera, de pecado y de rebelión en contra de su Creador. Pero el mismo capítulo 3 también nos da la solución al problema humano. Nos dice que Dios ha provisto la medicina a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo amado. En la sangre de Cristo se encuentra la medicina a tomar para nuestro problema. En el capítulo 4 tenemos ilustrada la fe por los dos hombres más admirados de los judíos, Abraham y David. Y ahora en el capítulo 5 de Romanos vamos a entrar a ver los resultados de la justificación por la fe. ¿Sabían ustedes que vamos a estudiar en este capítulo 5 8 beneficios, 8 resultados u 8 premios, se podría decir,
que Dios nos da inmediatamente que la persona recibe a Jesucristo. Les voy a bosquejar rápidamente los 8 beneficios y vamos a irlos estudiando uno por uno. En primer lugar, en el versículo 1 tenemos que el primer beneficio que recibimos al tener a Cristo es la paz con Dios. En el versículo 2 encontramos el segundo beneficio, que es entrada o acceso a la presencia de Dios. En el versículo 2 también encontramos el tercer beneficio, que es esperanza en la gloria de Dios. El cuarto beneficio lo encontramos en el versículo 3 y es la paciencia, que vamos a ver es el fruto de nuestros sufrimientos. El número 5 es el amor de Dios derramado en nuestro corazón. El número 6, al Espíritu Santo. La Biblia es bien clara en esta área. Todo hijo de Dios, en el preciso momento de recibir a Jesucristo, recibe el bautizo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el bautismo del Espíritu Santo? Significa la operación divina al colocar al creyente en el cuerpo de Cristo. Es nuestra identificación en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando te encuentres una persona y te pregunta en la calle, oye, ¿ya recibiste a Cristo? Y tú le contestes sí, y te vuelve a preguntar a esta persona y te diga, pero ¿ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Le contestas, en el momento que recibí a Cristo, fui bautizado por el Espíritu de Dios. Y tú le preguntas a esa persona, ¿qué quiere decir con que no he sido bautizado con el Espíritu Santo? Y si ellos asocian esto con una experiencia de un don, inmediatamente nos habla que no saben ni siquiera lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Yo me he cansado de preguntarles a estas personas que me dicen, ¿ya recibiste, Armando, el bautismo del Espíritu Santo? Y les digo, mira, si no lo tuviera, ni siquiera podría predicar. Si no lo tuviera, no tendría victoria sobre el pecado. Si no lo tuviera, no hubiera una regeneración en mi vida. Si el momento que recibo a Cristo, soy bautizado por el Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo, me identifico con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Lo vamos a ver en el capítulo 5 de Romanos también. En séptimo lugar tenemos la salvación de la ira divina, que se encuentra en el versículo 9. Es el séptimo beneficio. O sea, no vamos a atravesar la tribulación nosotros. Cuando Dios juzgó al mundo antiguo, sacó a Noé. Cuando juzgó Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a su familia. No podía Dios enjuiciar a Sodoma y Gomorra si Lot y su familia no estaban fuera de Sodoma. Antes de caer el juicio, Dios saca a su gente, porque el juicio no es para nosotros, es para el mundo que le ha rechazado. Y en último lugar, en el versículo 11, el octavo beneficio de la justificación por la fe es el gozo. Muy bien, vamos a leer el versículo 1 y vamos a comenzar a estudiar cada uno de estos beneficios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiero que noten esa frase, con Dios. No dice tenemos paz, la paz de Dios. Es la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes cómo te describe la Biblia, amigo que nos visitas, que aunque tengas una religión o una cierta denominación, ¿sabes cómo te describe Dios en la Biblia? Como su enemigo. Dios dice que cualquier persona que no haya sido justificado por la fe y que no haya o sea sujetado a lo que Él dice en su palabra, es su enemigo. Cristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Una vez llegaron los discípulos y le dijeron a Cristo, oye Señor, hay un grupo que andan sacando quién sabe qué tantas cosas y andan predicando tu nombre y andan trayendo fuego del cielo. ¿Les impedimos? Y Cristo les contestó y les dijo, no se los impidan, porque el que no es con nosotros es contra nosotros. Si es conmigo, entonces no Cristo, quiero que sepas que eres su enemigo. Me digas lo que me digas, la Biblia dice, tú eres un enemigo de Dios. Vamos a ver por qué. Dice, por ejemplo, en Romanos 5:10, porque si siendo, ¿qué cosa? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces la Biblia nos muestra y nos retrata como enemigos de Dios antes de recibir a Cristo. Un enemigo es una persona con la que tú no puedes tener en primer lugar una relación. No puedes llevarte con esa persona. Ahora bien, ¿éramos nosotros enemigos de Dios o era Dios nuestro enemigo?
Claro, ¿verdad? Porque dice la Biblia en Juan 3:16 que Dios ama al mundo. Y dice el versículo 10 que estando en la condición de enemigos, escuchen esto, estando en esta condición de enemigos, Dios nos amó. Así como estás de sucio y así como estás de sucia, Dios te ama, pero por causa de su santidad, Él no puede tener una relación contigo. Hagan de cuenta que yo tengo un hijo leproso, y está leproso, y lo amo, pero no lo puedo tocar. No puedo dejar que se me acerque. ¿Por qué? Porque me pega la lepra. Entonces Dios ve a la humanidad como una humanidad indefensa, enemiga de Él, y enfermiza, pero por su santidad, Dios no puede tener comunión contigo. Oiga, pero me puede decir alguien, pero yo le he orado a fulano de tal, y le oré al niño de Atoche, y me contestó. Quiero decirte que los poderes del mal están en actividad, y que el misterio de iniquidad está en actividad, y que también los demonios se te pueden aparecer y decirte que son santo el niño de Atoche o son Santa Cristiana, y te pueden decir en dónde se encuentra un tesoro, o te pueden revelar secretos o temblores que van a suceder en el futuro. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Entonces dice la Biblia que cuando nosotros éramos enemigos, el perdón de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario derriba la barrera entre Dios y nosotros. Cristo muere y Él lleva, dice en Efesios, las enemistades. Él lleva nuestros pecados. Él lleva nuestros sufrimientos. Él lleva nuestro infierno y nuestro juicio. Y Dios agarra y le pone todo al Hijo y nos coloca al Hijo y lo levanta y nos dice, ahora ustedes lo único que tienen que hacer es creer lo que Él ha hecho por mí y por ti, y yo te regalo la salvación y te acepto como mi hijo. Vean 2 Corintios capítulo 5, donde el apóstol Pablo trata esto con más detalle. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. 17 al 20. De modo que, si alguno está en Cristo, fíjense, nuestra posición siempre es en Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, la enemistad y todo lo que le debíamos a Dios ya pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Fíjense, cuando Cristo moría en la cruz, el Padre estaba con Él. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra reconciliar significa hagan la paz con Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Se acuerdan de Mateo 5? No significa que anoche llegó un muchacho y me dijo, Armando, soy pacificador. Y le dije, ¿por qué? Porque estaban agarrando a mis papás de la greña y los agarré y los separé. Cristo no se refiere a eso. Tampoco se refiere al nuevo embajador que acaba de mandar Sejif, un judío, el presidente Reagan, a Centroamérica para que sea el mediador entre Centroamérica, los comunistas, y Estados Unidos. Él es un mediador, pero no es un pacificador bíblicamente. El pacificador bíblicamente es la persona que trata de traer a las personas a la cruz de Cristo y hacer la paz por medio de su muerte. En otras palabras, los pacificadores son los ganadores de almas. Los que ganan las almas son pacificadores. Dijo Cristo, dichosos y felices, porque ellos verán a Dios. Entonces Cristo nos dice aquí en este pasaje que nosotros hemos sido reconciliados por medio de Él, por medio de su muerte. Y ahora quiero, antes de acabar con la paz con Dios, explicar algo muy importante. Vamos a ver la diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. La paz que está hablando aquí en Romanos capítulo 5 es la paz que recibimos con Él, o sea, ya dejas de ser enemigo de Dios. Si tú recibes a Cristo en esta mañana y sales de esta puerta,
Tú puedes ir atravesando esta calle con la plena seguridad que Él es tu amigo. Que ahora puedes orar. Ahora le puedes decir, Padre Santo que estás en el cielo, Abba Padre, por el hecho de que tú has sido declarado justo por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es la paz de Dios? La paz de Dios es la experiencia que un cristiano recibe cuando vive en comunión constante con Dios. Vean Isaías capítulo 26. Vuelvo a repetir, la paz de Dios es la experiencia continua que un creyente recibe al tener una vida de comunión y devocionales constantes con Dios. Porque, fíjense en esto, aquí hay en esta mañana personas que han hecho la paz con Dios cuando recibieron a Cristo, pero en este momento no tienen la paz de Dios. ¿Me entienden? O sea, eres cristiano y mírate cómo estás. En este momento tu vida es de desesperación, de vaciedad, de confusión, de amargura, de soledad. Entonces, algo te está faltando de la vida cristiana, la paz de Dios. Vamos a ver quién tiene esta paz y por qué no la tienes tú en esta mañana. Dice Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué cosa? Persevera. ¿Por qué lo guardará en completa paz? Porque en ti ha confiado. ¿Quiénes son los cristianos que tienen paz? Aquellos que están así, con Dios. Se levantan y agarran la Biblia. Agarrar la Biblia es estar con Dios, porque Dios es la Biblia y la Biblia es Dios. Dicen Filipenses, asidos a la palabra de vida, agarrados a la Biblia, se levantan y abren la Biblia y la meditan. Y este mensaje entra y los limpia, perfuma su espíritu, limpia su alma, descubre los secretos escondidos, nos convence de pecado. Se acuestan y abren la Biblia y otra vez la Biblia los pone en comunión con Dios y esas personas tienen que tener paz. Cuando Cristo les habló a los que ya habían creído en Él en Juan 8, 31 y 32, les dijo lo siguiente: si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, ya recibiste a Cristo, correcto. Falta una cosa. Quiero que sepas que la vida cristiana es como la vida física. Imagínense un nace y no le dan su mamila. O un niño que llega a los 5 años y ya le salieron los dientes y le siguen dando Gerber. ¿Qué le pasa a ese niño? En primer lugar, su dentadura no es correcta ni funciona adecuadamente. En segundo lugar, va a ser un enano. O le va a crecer la oreja por acá o la cabeza más grande, pero va a ser un enano. Va a ser una persona raquítica, va a tener inanición. Pues espiritualmente sucede lo mismo. Hay cristianos que tienen 4 años, 5 años en Cristo y no han crecido, no tienen paz. Ahora, ¿qué significará la paz? Significará si tienes la cara de San Cayetano así, y te levantas y caminas así, y llegan los hermanos y te hacen así, y dicen, ese hermano está lleno de paz. No, hermanos. Eso es cinismo. Hay personas que me dicen, me contó un hermano hace algunos meses que estaba en su casa acostado. Tenía 2 semanas acostado. Y me dijo su mamá, oye hermano, ven a hablar con esta persona porque me parece que no es paz lo que él tiene, es cinismo. Y fui con él y efectivamente, ¿verdad? Le dije, oye, ¿qué pasó? ¿No te has buscado un trabajo? Me dice, Armando, estoy tranquilo de la vida, no tengo, yo sé que el Señor va a proveer. Y le dije, pero ¿estás buscando trabajo? Le dije, ¿estás buscando trabajo? O sea, eso ya era cinismo. Ya no era la paz de Dios. Él estaba abusando de la gracia de Dios. Estaba tomando con libertinaje la gracia de Dios. Ahora, una persona que me dice eso es una persona que no ha entendido que lo que la Biblia dice, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma. Y si en esta mañana hay alguien que no está trabajando, no merece comer. Porque lo que comes tiene que ser el resultado del sudor de tu frente. Y si eres un holgazán, has negado la fe. Eres peor que un incrédulo. El peor testimonio de un cristiano es el cristiano flojo. ¿Sabían ustedes? Lean la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque el que no provee para su casa ha negado la fe. Y es peor, dice Pablo, que un incrédulo.
Jóvenes abusados con lo que acabo de decir, ¿eh? Que no hay entre ustedes alguien por ahí, que tu mamá te diga, sí, mijito, cantas precioso y vas a las reuniones y me encanta que seas así, pero búscate una chambita. Porque tu testimonio se viene abajo. Si eres joven, tienes forzosamente. Ahora, si tú me dices, buen estudio, no hay ningún problema. Si tus papás están de acuerdo con eso. Pero si ni siquiera estudias ni trabajas, has negado la fe. Y de nada te sirve todo lo que haces. Porque Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Ahora es muy importante que vean ustedes también en Filipenses capítulo 4, la paz de Dios. La paz de Dios, o sea, la que viene como resultado, dijimos, de una relación con Él. Dice en Filipenses 17, versículos 6 y 7. Aquí se nos dice también cómo podemos obtener la paz de Dios. En primer lugar, en el versículo 6, por nada estén afanosos. ¿Este señor en su casa estaba afanoso? Era un holgazán, ¿verdad? ¿Qué significa entonces afanoso? Porque él me citó este versículo. Y me dijo, ¿qué quieres, Armando? Que esté así. ¿Y dónde está el trabajo? Le dije, no. Pero afán significa lo siguiente. Una cosa es estar preocupado y otra cosa es comerte las uñas y no dormir porque no te puede resolver un problema. ¿Se dan cuenta? El afán es el problema llevado a la desesperación. La preocupación llevada al último extremo. Es el problema que tenía la querida Marta, la discípula amada del Señor Jesús. Es la señora que el domingo se levanta y pues sí hay trastes que hacer, ¿verdad? Y hay un que hacer en tu casa. Pero ya son 11:45, ya no puedes, ya se te hizo tarde, ya no puedes limpiar tu cocina. Y espéreme, por favor, y ahí está mijita, lees tú como buen esposo cariñoso que eres, deja todo y vámonos a escuchar la palabra de Dios. Esa persona es una señora afanada. O sea, quiere resolver problemas que no están en sus manos. En 15 minutos no va a limpiar la cocina, mejor deja todo como estás y vámonos a la iglesia y organízate mejor el próximo domingo. La persona afanada es la persona que busca un falso escape a sus problemas. Por ejemplo, perdiste el trabajo. Inmediatamente, ¿qué viene a tu alma? Incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? Mis hijos, o mi escuela, o mi novia, no tengo ni para el VIPS mañana para pagarle a ella. ¿Qué voy a hacer? En ese momento, hay dos cosas que tú puedes hacer. Número 1, hincarte. Número 2, irte a echar la del estribo. O quemarte un cigarrito de marihuana, o irte a la cantina. ¿No se han fijado ustedes en las películas, como decía yo en el mensaje de Sodoma, que cuando el héroe de una película se encuentra una crisis, lo primero que hace es un trago? Como si fuera el último recurso. Lo primero que buscan es un trago. Llega el jefe de la policía, así acaba de pelearse Rambo como contra 10, y llega inmediatamente, le tienen preparado un trago. Porque el mundo busca desahogar sus afanes a través de medios que Dios no provee. Pero vean lo que dice la Biblia. Por nada estéis afanosos. O sea, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, si tienes afanes, si tienes problemas, dice la Biblia, ven delante de Dios en toda oración. 2, y ruego, oh Dios, mi novia, oh Dios, mi novio, no tengo para comprarle el café, oh Dios, mi familia no tiene para mañana que comer, Padre, tus promesas son grandes, dame tu paz en este momento, Señor, vengo a ti, el único sustentador del cielo y la tierra. Eso se llama ya ruego, ya no es oración, ya es ruego, ya es, Señor, te lo suplico, y es agarrarle la falda y hacerle así, Señor. ¿Lo has hecho? ¿Lo han hecho? Y en tercer lugar dice, con acción de gracias. Después de que le sacudiste la falda al Señor, y Señor, te lo suplico, por favor, Padre, te doy gracias en este momento porque me has escuchado. Qué importante es la fe al orar. Quiero levantarme, Padre, mañana, acostarme con tu paz, levantarme con tu paz, Señor, y darte las gracias porque tú cuidas a las aves, cuidarás también de mí. En el nombre de Cristo. Amén. Y dice el versículo 7 lo que va a pasar. Algo milagroso. Cuando tú hayas tenido esta actitud, dice, y la paz de Dios, ¿ya se fijaron? No es la paz con Dios, es la paz de Dios. ¿Qué va a pasar? Que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la paz de Dios no es comprensible. Es ese estado, casi se puede llamar un estado extático, donde se está cayendo tu casa y tú tienes paz. Y eso no es conchudez.
ni cinismo. Eso sí es la paz de Dios. Es algo que dice, no me explico, yo estoy trabajando y las cosas van mal, pero estoy tranquilo. Ni he fumado, ni me he tomado mis Valiums, ni mis Ecuaniles, ni le hablé a la comadre para chillarle. Estoy tranquila. Esa es la paz de Dios. Y tú hasta no le preguntan ustedes a la gente, oye, ¿no me estaré volviendo loca? ¿No les ha pasado a ustedes eso? ¿Y saben por qué? Porque esta paz no la conoce el mundo. Por eso llega momentos en que creemos que nos estamos volviendo locos. De veras, mi abuelita me ha dicho, oye, mijito, pero no tengo nada, ni un petate en que caerme, y estoy tan tranquila, tengo paz, no me estaré volviendo loca. Así me ha dicho mi abuelita muchas veces. Le digo, abuelita, no te estás volviendo loca, es algo que sobrepasa el entendimiento. Tienes la paz de Dios porque eres una persona que vive en comunión con Él. Ahora, esta paz que sobrepasa el entendimiento, dice el versículo 7, ¿qué cosa va a hacer? En primer lugar, va a guardar nuestros corazones. ¿Saben ustedes dónde viene la ansiedad? Aquí. ¿Por qué creen ustedes que la gente va no al corazonólogo, como dijo mi hermano una vez, sino al cardiólogo? Sientes que se te sale el pecho, es una angustia que dice la gente, y hasta la taquicardia, le robaron su coche. ¿Saben ustedes que el papá de Tele Santana, el de la selección de Brasil, se murió de un ataque al corazón cuando perdió la selección? Llegó Tele Santana, el entrenador de Brasil, a San Paulo, y lo primero que se encontró fue con la noticia que su padre se había muerto, cuando su padre vio en la televisión que había perdido la selección de Brasil. En ese momento, ¡Carioca! ¡Falcao! Y ¡pum! Se cayó al suelo. ¿Por qué? Se apoderó una angustia tal porque tenía cifradas ese señor tantas esperanzas en su hijo Tele Santana, el entrenador, y el propósito de que el gobierno de Brasil le diera a la selección de Brasil, que cuando se desmoró algo tan absolutamente vano y superfluo, el señor se muere de un ataque al corazón. Ahora ustedes no saben cuántos se murieron de corazón cuando perdió México. 17 muertos hubo en el Distrito Federal de ataques al corazón. ¿Cuántos se mueren cuando se les cae su casa? ¿Cuántos se mueren cuando se les muere su perro? ¿Cuántos se mueren cuando rompen el jarrón chino? Son personas que no tienen dominio ¿en dónde? Acá. Ahora vean, el cristiano, su corazón está guardado. Puedo oír una desgracia y si yo estoy en comunión con Dios, se apodera un manto alrededor de mí del Espíritu de Dios y me dice, Armando, has perdido todo como Job, etcétera, etcétera, pero yo estoy contigo. No tengas miedo. Aleluya. Y también Dios va a guardar no solamente aquí abajo, sino el archivero, los pensamientos en Cristo Jesús. En cuanto aquí abajo ya no estoy así, que me ahogo y que se me sale la angustia del corazón, inmediatamente en mi mente hay paz y comienzo a ver el mundo como lo veía Cristo, con control sobre todas las cosas. Veía la cruz y veía a los romanos y se enfrentó caminando a la cruz. Sí tenía angustia de enfrentarse a la muerte, pero él tenía la paz de saber que estaba en el programa de Dios y que nadie le podía tocar sin la voluntad de su Padre. Hermanos, esta es la paz de Dios. Regresamos a Romanos capítulo 5. En segundo lugar, la Biblia nos dice que no solamente la persona que recibe a Cristo o que es justificada por la fe, recibe la paz con Dios, o sea, ya deja de ser enemigo de Dios, ya Dios es tu amigo, ya está de tu lado, ya cuentas con Él, ahora puedes decir, si Él conmigo, ¿quién contra mí? Pero en segundo lugar, dice en el versículo 2, por quién también, o si está hablando de Cristo, tenemos, vean ustedes, entrada. Nos habla como que una puerta estaba cerrada antes de poder comunicarnos con Dios. Ahora tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿A qué gracia? Dice, en la cual estamos firmes. El segundo beneficio es la palabra entrada, aquí la palabra griega, que se tradujo axo, y que significa acceso o penetración a la presencia de alguien. La Biblia penetra o nos describe como si hubiera una puerta, Dios está detrás de la puerta, yo estoy al otro lado de la puerta. Mientras Cristo no esté en medio, que Él es la puerta, yo no puedo entrar. Si entro a la presencia de Dios a través de Cristo, se me abre la puerta y ahora entro y estoy en presencia del Dios del cielo y la tierra. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros entrar o tener acceso a Dios? Por medio de la oración. Vean Hebreos capítulo 10. La oración es el único medio que nos hace o nos lleva
a la presencia inmediata de Dios. A la presencia inmediata de Dios. Hebreos 10, del 19 al 22. Cuando un cristiano comprende estas verdades, pensar que ahorita llego a mi casa, aquí debajo del árbol, en Vips, en cualquier momento que yo diga, Padre Santo que estás en el cielo, Dios me oye, van a aumentar su vida de oración. Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Otra vez para entrar. Ya se nos abrió la puerta. ¿A dónde entramos? Dice, al lugar santísimo, a donde el sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Libertad, dice este pasaje, entremos, dice la Biblia, al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice la Biblia, acerquémonos, oh hermanos, acérquense a Dios. Vivan cerca de Él, tengan comunión con Él, vivan en la palabra, vivan una vida de oración, acérquense. Ya está lista la entrada, Cristo nos las abrió. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué vives como pordiosero espiritual? Ahora regresamos a Romanos 5 y también vemos que tenemos entrada y nos dice a la gracia, pero hay algo importante aquí, en la cual estamos firmes. Esto nos habla, escuchen ustedes, del efecto continuo de la justificación. Esto nos habla del efecto continuo de la justificación. O sea, la justificación, el hecho judicial por medio del cual Dios me declaró libre de pecado enfrente de sus ojos, este involucra un estado de gracia en la cual hemos sido introducidos y en la cual no podemos perder. Escuchen lo que les acabo de decir. Cuando hemos entrado a la presencia de Dios, ya no hay nadie que nos pueda separar de Él. Vean Juan capítulo 10. En esta gracia estamos firmes. Dice Juan, capítulo 10, del 27 al 29. Es el Señor Jesús el que está hablando. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que el diablo, que las corrientes filosóficas, que cualquier poder, y por eso nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos firmes en la gracia de Dios. Vean ustedes a Romanos capítulo 8, que se trata el mismo aspecto. Nuestra firmeza en la gracia de Dios. Romanos 8, del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ahora que Dios me ha recibido, de aquí en adelante, ¿quién contra mí? El que no escatimonia a su propio Hijo. Veamos hacia el pasado lo que hizo por nosotros, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si Él fue el que nos declaró justos. ¿Quién nos puede condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando el sacerdote entraba, escuchen esto antes de seguir leyendo, cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al tabernáculo, no hablaba palabras? ¿Saben por qué? Porque la sangre que él derramaba en el propiciatorio hablaba por sí misma. La sangre hablaba. Cuando Dios veía la sangre, no se necesitaban palabras. ¿Saben ustedes que ahorita Cristo no está en el cielo diciéndole, Padre, mira Chuchito, Padre, mira ese tallo, Mariquita le va a atropellar un coche? Cristo no habla ahorita en el cielo. Lo único que hace es el Padre voltear y ver la cruz.
La sangre de Cristo no necesita palabras. Cuando Dios la ve, pasa por el medio y no nos puede tocar el maligno. Gloria a Dios, gracias a Dios. Y ahí está ahorita Cristo sentado ahorita, acabando su ministerio en el cielo. Lo único que está haciendo es descansar de lo que ya llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y ando diciendo, Padre, mira a Juan, y mira a Chincha, y mira a Claudia, y mira esto. Lo único que hace es estar sentado. Y su presencia junto al Padre le recuerda al Padre que Él ya acabó la cruz. La sangre habla por sí sola. Y dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? Nunca. ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, o sea, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá, ¿qué cosa? Romanos 5 dice, en la cual estamos firmes. En la cual estamos firmes. Oiga, pero ¿y de qué de aquellos cristianos que se alejan del camino? ¿Qué de aquellos cristianos que ya no regresan a la iglesia? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran sido justificados por la fe, si hubieran recibido la gracia de Dios, estarían firmes. Pero como no eran de nosotros, salieron de nosotros para que se manifestase que la iglesia es una mezcla de cizaña con trigo. Que no todos son de nosotros. El que está firme en la gracia. Regresamos a Romanos. Y vemos en tercer lugar y último, solamente vamos a cubrir 3 esta mañana, la esperanza en el versículo 2. Y dice así, leemos otra vez el versículo 2. Por quien también tenemos entrada, segundo beneficio, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y en tercer lugar, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El cristiano, amigos que me escuchan y hermanos en Jesús, es una persona que ha sido llamada a una vida de esperanza. Vean Efesios capítulo 1. Nadie más que el cristiano tiene esperanza. Nadie más que el cristiano. Efesios 1, 17 y 18. Fíjense la oración de Pablo. Vean la profundidad del llamado de Pablo. Efesios 1, 17 y 18. Y hermanos, después de que leamos esto, haz esta oración por tus familiares y tus amigos. Y ahorita en el Espíritu le vamos a decir a Dios, oh Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, dales a mis amigos y a mis amistades un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Alumbra los ojos de su entendimiento para que sepan. Vean ustedes que es lo primero que necesitan saber. ¿Cuál es que dice? La esperanza a la que Él nos ha llamado. Mientras un cristiano no entienda que hemos sido llamados a esperar, como dice Tito 2:13, la manifestación gloriosa y la bienaventurada, ¿qué cosa? Esperanza de Cristo en los aires, el cristiano seguirá aferrado a este mundo. Pero cuando el cristiano, como dice Colosenses 3, resucita y sabe que su vida está en Cristo, el cristiano tiene los ojos puestos en el cielo, ya no es atraído por nada del mundo, porque el cristiano sabe que la esperanza es real. Él vive y viene por mí, y por eso purifico mi alma, porque Él regresa por mí pronto. Pero el cristiano que todavía aquí en el mundo, su magnum, sus discotecas, sus vicios, sus tranzas, sus trinquetes, ¿ustedes creen que esa persona tiene esperanza? No puede ser. Tal hora para que se nos abran los ojos y veamos que hemos sido llamados y para que sepamos aquí en mi corazón con una certeza absoluta que Dios me ha llamado a esperarlo. Y que como dice 1 Juan 3:3, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así también como Él es puro. Hermanos en Cristo, el cristiano
tiene una razón para vivir ya. Moisés, llega a su madrastra, Moisésito, ahí vas a tener tu Sakura, tu Mercedes, tu viaje a Las Vegas, nos vamos dentro de un mes a esquiar a las nieves, allá al Kilimanjaro, etcétera, etcétera. Mira tu closet lleno, te doy todo lo que quieras, toda la servidumbre que quieras y todos los muchachos que quieras. Y agarra a Moisés en este lado y ve toda la sabiduría, el poder, las riquezas materiales y físicas de Egipto y voltea y ve a sus pobres hermanos maltratados, desnudos, golpeados, insignificantes en comparación con estos que estaban acá, pero ellos tenían esperanza y estos querían gozar el deleite temporal del pecado. Y Moisés evalúa en la balanza y dice, esto es temporal, esto es eterno, aquí parece que nos va peor, ahí parece que nos va mejor, escojo lo eterno y desprecio lo material. Y por esta razón Moisés, por la fe de que aquel venía y que era cierto, despreció las riquezas de Egipto. Abraham, salte el pedregal, por favor. Y salte del pedregal. Y mi coche, deja todo, sígueme. Salió Abraham sin saber a dónde iba, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, solamente esta convicción es producida por el Espíritu Santo. Y si tú no has nacido de nuevo, si no estás firme en esta fe, si no has visto claramente el llamado que Dios nos ha hecho, por eso vives así. Y en esta mañana yo le pido a Dios y le oro, oh Dios, dale a mis hermanos que no saben, alúmbrale los ojos para que sepan que nos has llamado a una vida de esperanza. Oremos. Oh Dios, ¿cuántos de nuestros hermanos viven sin esperanza, sin futuro, desesperados, todavía vacíos? Y pensar que nos has llamado a una vida de esperanza, a una vida donde se nos dice, Él viene. Y en cualquier momento los cielos y la tierra serán fundidos con el fuego, y todo absolutamente en este mundo será sepultado y será quitado en medio de ti. Lo único que tú vas a rescatar de este mundo son las almas de los hombres. Gracias, Padre, porque por ellos vivimos, por las almas de los hombres. Por ellos diste tu vida en la cruz, por ellos has muerto y por ellos quieres que nosotros también vivamos siguiendo tus pisadas. Gracias, Padre, porque queremos decirte que te amamos y que esto lo demostramos purificando nuestras vidas todos los días. Hermanos en Jesús que se dicen cristianos, ¿tienes esta esperanza realmente? ¿Realmente crees en Él? Entonces tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que tener paz. Tu vida tiene que tener tranquilidad. Tienes que crecer en la gracia y el conocimiento. Tienes que producir fruto. Si no tienes estas características, estos beneficios que recibe el justificado por la fe, en esta mañana te pido que recibas a Cristo. Porque puedes llamarte cristiano, pero la Biblia dice que tienes paz con Dios, tienes entrada a una vida de oración, tienes una firmeza en la gracia, nadie nos puede mover ya. Y además tienes una vida de esperanza. Por eso te separas más y más del mundo, por eso abandonas más y más el pecado. Porque se te hace ya tan vano todo lo de este mundo, porque has comprendido a la esperanza a la que nos ha llamado. En este momento, queremos darte las gracias, Señor, porque anhelamos tu paz. Sobre todas las cosas, Padre, no importa que no tengamos nada, queremos tener paz, Señor. Esa paz que nos dice, todo está bien, estoy con ustedes, no tengan miedo, fortalezcanse, vivan para el reino, prediquen la palabra, sean mis testigos, y déjenme que yo les dé todas las cosas por añadidura. Gracias, Señor, porque en esta mañana, bienaventurados aquellos que tienen esta paz de ti por tener una comunión constante con el Señor Jesucristo a través de tu palabra. En el nombre de quien oramos.